Estamos estudiando tipología. Estamos estudiando tipología y vimos en tipología que hay un tipo y un antitipo. El tipo aparece bajo el pacto viejo en el Antiguo Testamento. Y el antitipo aparece en el Nuevo Pacto, el Nuevo Testamento. Un tipo es una cosa terrenal que tiene una verdad espiritual. Y Dios, en el tiempo del Antiguo Testamento, nos dio estos tipos que representan cosas con una verdad espiritual bajo el Nuevo Pacto. Pero estas cosas en el Antiguo Testamento eran cosas terrenales, cosas carnales. La semana pasada vimos que un tipo es una persona, institución o evento. Y que el antitipo, la verdad espiritual, no tiene otro sentido que el tipo, sino tiene un sentido o una aplicación más alta, más elevada por lo que es espiritual. Vimos que la alegoría es diferente que tipología y alegoría no tiene lugar en la interpretación de la escritura. Yo leí una lista de tipos que aparecen en el Nuevo Testamento y también dije que hay más tipos. No limitamos los tipos del Antiguo Testamento solamente a lo que está escrito en el Nuevo Testamento diciendo, este es un tipo, este es un tipo. Tipología es mucho más profundo que eso. Y hay muchos tipos en el Antiguo Testamento que el Nuevo Testamento no identifica. Por ejemplo, dimos el ejemplo la semana pasada, cruzando el Jordán. Esto de lo que estamos estudiando en el libro de Josué, este ejemplo no aparece en el Nuevo Testamento diciendo que este es un tipo, esto es lo que significa, como el cruzar del Mar Rojo. Pero igual, es un tipo. Vimos las varias clases de tipología en la profecía y cerramos con las 5 reglas de interpretación para guiarnos en identificar los tipos bajo el Antiguo Pacto. Estos tipos son sombras, lo que significa que son semejanzas imperfectas, por lo que otra vez son cosas carnales que representan verdades espirituales. Ahora, sigamos adelante. La interpretación del Antiguo Testamento en el Nuevo ha sido difícil para muchos intérpretes. Algunos no encuentran la unidad entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, sino ven estos dos testamentos, dos pactos, como dos libros completamente diferentes. Pero no es así. El pacto y la tipología son dos cosas que se unen, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, y abren nuestros ojos a verdades que probablemente no hemos visto en antes. Los apóstoles dicen cosas en el Nuevo Testamento sobre cosas en el Antiguo Testamento que probablemente nosotros no vimos cuando leímos las escrituras del Antiguo Testamento. Hasta que yo escuché un doctor de teología quien nos dijo que no debemos usar el Nuevo Testamento en la misma manera que los apóstoles utilizaban el Antiguo Testamento, por lo que las palabras de los apóstoles son inspiradas y nuestras no son. Aún he visto los dispensacionalistas rechazan lo que dice la Biblia. Y esto vamos a ver en Hechos capítulo 15. En Amós 9 tenemos una profecía sobre el tabernáculo de David que Dios levantó. Y en Hechos nos dice que esto es la iglesia del Nuevo Testamento. Los dispensacionalistas dicen que el tabernáculo caído de David en Amós 9 no es la iglesia del Nuevo Testamento, sino un reino futuro de Israel en la tierra,
Pero mire lo que dice la Escritura. Hechos 15, 14. Los dispensacionalistas pierden el sentido espiritual de las palabras, por lo que ellos dicen que toda cosa es literal, aun cuando la Biblia no dice así. Hechos 15, 14 a 16. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Entonces aquí estamos hablando sobre los gentiles, quien ahora son miembros del pacto. En toda la historia del mundo esto no había pasado. Dios hizo su pacto con Israel, su pueblo amado, y los gentiles quedaron fuera. ¿Qué es que leímos en Josué? Cuando Israel entra a la tierra prometida, ellos no tienen las instrucciones de Dios para evangelizar. ¿Cuáles son las instrucciones de Dios? Mata. Porque el pacto de Dios nunca había llegado a los gentiles. Sí, uno por ahí entraron a Israel y recibieron la salvación. Pero aquí ahora, en Hechos, estamos leyendo sobre cómo los gentiles ahora entran en la iglesia. Esta es la iglesia del Nuevo Testamento. Y ahora dice algo muy interesante en versículos 15 y 16. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar. Esta es una cita de Amós 9. Y allá tenemos la verdad espiritual aquí, que la casa de David que estaba caído, que ahora se ha levantado, es la iglesia del Nuevo Testamento. Son palabras espirituales. En este capítulo es el concilio de Jerusalén, aquí en Hechos 15, es el concilio de Jerusalén. Ellos tenían este concilio para determinar si estuviera necesario guardar la ley de Moisés para ser salvo. Si era necesario para los gentiles para guardar la ley de Moisés. Ellos nunca habían recibido la salvación, ahora ellos entran y todas estas leyes para ellos no conocían. Es alguna cosa completamente nueva para ellos, entonces esta pregunta sube. ¿Es necesario que ellos guarden la ley de Moisés? Y a causa de la falsa creencia que es necesario guardar la ley de Moisés para ser salvo, esta falsa creencia que tenían algunos judíos, y por eso leemos al apóstol Pablo haciendo batallas en sus epístolas contra ellos. Ellos estaban mirando a las sombras del Antiguo Testamento, las leyes del Antiguo Testamento, la ley de Moisés, como los fines y no como lo preparativo. Y se equivocaron, no viendo la tipología de estas cosas. Y a causa de esto, la iglesia y muchos intérpretes han enfocado en las diferencias entre el Antiguo Testamento y el Nuevo, porque hay diferencias. Pero en las diferencias, esta tipología nos enseña que también el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto están unidos. ¿Y por qué? Porque desde la caída, Dios ha tenido un solo pacto de gracia, un solo plan para salvar a su pueblo. Y en el tiempo del Antiguo Testamento, Dios mostró esto en la tipología, en las sombras, en las cosas carnales y terrenales que tienen una verdad espiritual bajo el nuevo pacto. Entonces vemos que el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto están muy unidos. Pero enfocando en las diferencias entre la ley de Moisés y el Evangelio, estas dos cosas no pueden existir juntos, se equivocan muchos intérpretes. Y cuando nosotros ahora leemos el Antiguo Testamento, tenemos un sentido mucho más elevado. En vez de simplemente leer historias de la iglesia, ahora podemos ver verdades divinas en la iglesia que tal vez estaban escondidas en antes. Cuando interpretamos los tipos del pacto viejo, no debemos dar a los tipos algo que los adoradores en el tiempo del antiguo pacto no podían entender. Pero al mismo tiempo que procedemos con caución, según las 5 reglas de interpretación de tipos, debemos acordarnos que estas sombras eran
los medios principales para ellos en conocer a Dios y en conocer su verdad. Entonces estas sombras, estas cosas carnales, sí iluminaban todos los lavamientos, los sacrificios. Había verdad espiritual en estas cosas. Y ellos sí entendían, no en una manera tan clara como nosotros, pero sí había verdad espiritual que iluminaba en estas sombras. Estos tipos comenzaban después de la caída de Adán. Los tipos se tratan de un mejor estado de existencia que ha de venir. Y en el estado de inocencia no había tipos porque no había peligro, no había mal. En el estado de inocencia no había pecado, todavía no había entrado al mundo. Y por eso no había necesidad de restauración. Mal no estaba en el mundo. Cristo y sus méritos no eran necesarios en el estado de inocencia. Pero cuando el pecado entró al mundo, esto cambió. Edén, antes del pecado, no era un tipo del cielo. No había mal en el mundo y no había referencia a los beneficios de la salvación. Y piensa en toda la belleza y la grandeza de la creación. Todo era perfecto. Intenta imaginarse cómo era el mundo antes que el pecado entró al mundo. Era perfecto. Me imagino que los colores eran más brillantes, que la hierba más verde, que todo diferente. Pero a causa de un solo pecado, Dios arruinó todo. Dios destruyó todo, quitando la belleza, la majestad, la gloria de la creación. Fue destruida. Y sí hay una remanente de esto todavía, pero no es como era en antes. ¿Y por qué hizo esto Dios? ¿Por qué destruyó todo lo que era perfecto en Edén? Porque la justicia de Dios no puede pasar por lo alto un solo pecado. Dios tiene que juzgar el pecado. Y Dios juzgó el pecado. Y después que el pecado entró al mundo y la caída, ahí empieza los tipos en el Antiguo Testamento. Y los tipos instituidos en conexión con la caída tienen como su base 4 principios fundamentales. Después de la caída, estos tipos. Entonces, ahora estamos hablando sobre después de la caída. Tenemos 4 principios fundamentales. Uno es la culpabilidad del hombre. 2 es la justicia de Dios. 3 es la gracia de Dios, lo que da esperanza al hombre. Y 4, la cabeza federal, el principio de la cabeza federal, que Adán era nuestra cabeza, lo que significa que Él actuó en nuestro lugar. Él era nuestro representante y por eso cuando Él pecó, el pecado, la muerte pasó a todos los hombres porque Él era nuestra cabeza, nuestra representante. Pero ¿sabes qué es muy bueno sobre esto? El tipo de Adán, ¿quién es el tipo de Adán? Quien también es nuestra cabeza federal, es Jesús. Y Él murió en nuestro lugar. Él llevó nuestro pecado en su propio cuerpo, sufriendo la ira de Dios que nosotros merecemos. Estos son los 4 principios fundamentales que Dios instituyó a causa de la caída. Ahora, hay tipología inmediante después de la caída. Y esto, vamos a hablar sobre esto ahora. Tipología inmediatamente después de la caída. Y hay 3 símbolos importantes en tipología
después de la caída. Tenemos el árbol de vida, los querubines y el cubrir de la culpa del hombre por las pieles de los animales. El árbol de vida. Los querubines. Y el sacrificio de los animales para cubrir la culpa de los hombres. Ahora empezamos con el árbol de vida. Antes de la caída, el árbol de vida era como otros árboles. Y el propósito de este árbol era sostener la vida del hombre. Pero sabemos que era más que esto. Por lo que este árbol estaba ubicado en medio del huerto del Edén. En medio del huerto estaba. Abre la Biblia, Génesis capítulo 3. También, después de la caída, Dios dice algo que revela el propósito del árbol. Génesis 3, 22. Entonces, estamos viendo tipos ahora. Cosas terrenales que tienen una verdad espiritual. Y en Génesis 3, 22 vamos a leer hasta 24. Y dijo Jehová a Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano, y tome también del árbol de la vida, y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto de Edén, para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Dios hizo este árbol para la comida del hombre, para sostenerle en vida eterna. Y cuando Adán pecó, él perdió el derecho de comer de este árbol. Y Dios lo sacó fuera del huerto de Edén. Y puso una espada de fuego encendido para proteger este árbol, para que Adán no podía comer de este árbol. Ahora, estamos leyendo el principio. Génesis 3 es la caída del hombre. Ahora, abre al último libro, en el Nuevo Testamento, Apocalipsis capítulo 2. ¿Y qué vamos a ver aquí en Apocalipsis 2:7? El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Lo que fue perdido en Adán, recuperamos en Jesucristo. Está restaurado para todos los herederos de la salvación en Jesús. El principio y el fin de la revelación se están mirando cara a cara. Además de la espada para proteger este árbol, para que Adán no podía comer, los querubines fueron puestos allá por Dios en el este para proteger este árbol. Estos ángeles son representados en la Escritura con caras y alas. A veces tienen 4 caras, a veces 2, a veces 1. A veces tienen 4 alas, a veces tienen 6. Fairbairn, el autor de este libro, Tipología de la Escritura, piensa que en Isaías 6 que los serafines y los querubines son iguales. Pero siempre lo que vemos con estos querubines, aunque tienen caras distintas y otro número de caras, otro número de alas, siempre vemos que son semejantes a un hombre. Además del hombre, vemos 3 animales en las caras de estos ángeles. Tenemos el león, el buey y el águila, y también el hombre. Ahora, estos 3 animales de los querubines, las caras de los querubines, los santos ángeles, representan cada clase de animales.
el león es el rey de los animales salvajes. El buey es el rey de los animales domesticados. Y el león también representa fuerza. El buey representa trabajo continuo y labor continuo, por lo que siempre está laborando. Y además de esto tenemos el águila, glorioso, majestuoso en su vuelo. Estos son los tres animales que Dios usa para representar los querubines. Y más el hombre. Y el hombre es el jefe de la creación bajo Dios. Y vemos estos querubines también siempre están alrededor de Dios, por lo que ellos representan vida en Dios. Abre la Biblia al libro de Éxodo 25, 22. En el libro del Apocalipsis, los querubines se llaman los que viven. Y esto es lo que representan. Representan la vida. Éxodo 25, 22. Éxodo 25, 22. En Ezequiel leemos sobre los ojos de estos ángeles que hablan sobre su espíritu. Y la razón que Dios los puso en el este para guardar el huerto del Edén era como un símbolo de vida divina. Ellos representaban la vida en Dios donde el mal no puede morar. Y vemos los querubines en la presencia de Dios en los lugares celestiales también representados por Moisés en el tabernáculo, donde las cortinas contenían las figuras de los querubines. En el lugar santísimo, al lado del arca del pacto, ahí están. En el trono de Dios eran dos querubines, uno a cada lado. Éxodo 25, 22 dice, y de allí me encontraré contigo y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandaré para los hijos de Israel. Ahora vamos a Génesis 9:9. Génesis 9:9. No podemos olvidar que estos cuatro animales, y por eso los querubines, representan el pacto de Dios. Después del diluvio, Dios hizo su pacto con toda la creación. Y por eso encontramos con las bestias o los animales salvajes, los animales domesticados, los aves, los pájaros y el hombre. Y esto también es lo que representan los querubines, el pacto que Dios ha hecho. Génesis 9:9 dice, he aquí que yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestra simiente después de vosotros y con toda alma viviente que está con vosotros, de aves, de animales domesticados y de toda bestia de la tierra, animales salvajes, que está con vosotros, desde todos los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra. Entonces, además, los querubines representan el pacto de Dios con la creación y con el hombre. La vida que representa los querubines es vida espiritual con Dios. Y por eso le vemos en la presencia de Dios, en las cortinas del tabernáculo. Le encontramos en el propiciatorio, donde la presencia de Dios mismo mora. Ahí están los querubines. Vida y vida santa. Ahora, otra forma de tipología es el sacrificio para cubrir la culpa del hombre. Sacrificio. Esto ha sido un tema de debate en relación a la pregunta si Dios instituyó el sacrificio o si el sacrificio es de origen humano. Enseguida, después de la caída, vemos que Dios mismo mató a animales, porque vemos que Adán y Eva tienen ropa. ¿De dónde viene? Mató a animales y dio ropa a Adán y Eva para cubrir la culpa. Entonces aquí es donde encontramos el principio del sacrificio. Entonces no tiene origen humano, sino origen divino. Dios mismo hizo esto.
Leemos sobre el sacrificio de Caín y Abel muchos años después. Ahora, nosotros estamos acostumbrados a ver la muerte de los animales para comer. Es algo que nosotros mismos hacemos con nuestras propias manos aquí, matando a los animales para comer. Pero al principio no era así. La muerte, al principio, era la señal de descontentamiento de Dios. Y Dios mandó que Adán sojuzga la tierra y señorea sobre los animales. Y esto no incluía la matanza de ellos. Entonces, para ellos, pensando en esto, era muy distinto matar un animal que es para nosotros hoy en día en esta sociedad. La idea que ellos pensarían que estuviera bien para matar a los animales para un propósito religioso sin recibir instrucción de Dios, no me parece equivocado. Es mucho más aconsejable para pensar que Dios, en matar a los animales para dar ropa a ellos, dio al principio para ellos. Que los animales son un sacrificio que representan la muerte de un animal inocente para la culpa del pecado y lo que representan el Mesías, quien iba a venir en el futuro para entregar su vida como un rescate por muchos. Pero lo que no encontramos en la Escritura es un mandamiento escrito sobre el sacrificio. Nunca leemos, mata a los animales por tu pecado. No leemos estas instrucciones de Dios. Entonces, por eso tenemos el debate. Pero aunque Dios no dio este mandamiento en voz alta, el principio está intimado. Y en ver la sangre de un animal inocente, cada vez que los hombres sacrifican el animal, serían acordados de su culpa, de su pecado y de la miseria de su estado bajo pecado, el sufrimiento, también el pacto quebrado. Viendo la sangre del animal, ellos van a pensar en todo esto. Y la sangre del animal y el animal es un tipo de Cristo. Sangre derramada y la muerte de un sacrificio inocente por el perdón de pecado de otro quien es culpable. Ya, aquí terminamos con la tipología inmediante después de la caída. Ahora vamos a cosas típicas en el progreso de la primera dispensación. Y hoy vamos a hablar sobre Enoc y Noé, las aguas del diluvio. Entonces, ahora abre la Biblia a Génesis 5:24. Con la muerte de Abel, Eva vio una separación entre sus hijos. Set nació para reemplazar a Abel, quien Caín mató. En esto tenemos una división entre la simiente escogida y la simiente diabólica. Caín es la cabeza del sistema malvado mundial que es contra Dios. Pero el séptimo de Adán era Enoc. Y la Biblia dice que Enoc caminó con Dios. Leemos esto solamente sobre Noé y Enoc. Y la Escritura escribe algo excepcional sobre Enoc. No sufrió el fin común a toda la raza humana, lo que es la muerte, sino Dios le llevó. Génesis capítulo 5, versículo 24. En todo este capítulo, tenemos un orden. Siempre aparecen las mismas palabras. Vivió tal persona, murió tal persona, vivió tal persona estos años. Pero cuando llegamos y engendró estos hijos. Pero cuando llegamos a Enoc es diferente. Mira lo que dice sobre él en 5:24. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Casi todos los intérpretes están de acuerdo que esto significa que Enoc no murió,
sino mientras estaba caminando con Dios, lo que significa obedecer a Dios, tener comunión íntima con Dios, ser un amigo de Dios. Mientras él estaba caminando con Dios, algún día Dios aparece y dice, ven al cielo conmigo, y no murió. En esto es un tipo de Cristo, porque esto era una señal para ellos de vida que tenemos en Dios y victoria sobre la muerte. En esto era un tipo de Cristo. Ahora vamos a 1 Pedro capítulo 3 y podemos leer sobre las aguas del diluvio y el bautismo. 1 Pedro 3. En el diluvio aprendemos que una obra de destrucción es parte de la salvación. Esta idea no era nueva. Fue intimado cuando Dios maldijo a Satanás y dijo en Génesis 3, Él te herirá en la cabeza. El objeto del diluvio era para rescatar a Noé de los malvados en el mundo, para preservar la iglesia. 1 Pedro 3:20 dice, los cuales en tiempo pasado fueron desobedientes, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se aparejaba el arca, en la cual pocas, es decir, 8 almas, fueron salvadas por agua, no del agua, sino por agua fueron salvadas. Esto era el propósito de Dios, para salvar a la iglesia. Pero con esta salvación había mucha destrucción también. Ellos fueron salvados no de las aguas, sino de la corrupción y violencia de la gente malvada. Fueron salvadas por las aguas. Noé era el único justo vivo. La iglesia estaba en gran peligro y por eso el diluvio fue el bautismo de Noé, dice estos versículos, su salvación de un peligro espiritual exterior. Y por el juicio Dios cumplió misericordia. Mira lo que dice en 1 Pedro 3:21, el próximo verso. A la figura de lo cual el bautismo que ahora corresponde nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como testimonio de una buena conciencia delante de Dios por la resurrección de Jesucristo. ¿Sabe cuál es la palabra a la figura que leemos aquí? La palabra griega a la figura, lo que leemos aquí en español es antitipo. Entonces nos está diciendo la escritura que aquí hay un tipo y aquí tenemos el antitipo. El antitipo es una verdad espiritual de una cosa terrenal. Y aquí leemos, el diluvio es un tipo del bautismo cristiano, lo que es el antitipo. Y esto también incluye muerte y vida. Hay salvación por destrucción. Muerte al hombre viejo, quien fue crucificado con Cristo en la cruz, nuestro hombre viejo muerto. Pero también vida y salvación con la nueva criatura, dice la Biblia. Hay nueva vida en Cristo y ahora caminamos con Jesús, estamos muertos al pecado. Al mismo tiempo que hay muerte al hombre viejo, hay una subida con la resurrección de Jesús en que nosotros participamos. ¿Por qué? Nacer de nuevo es la primera resurrección. Esto viene únicamente por medio de la fe. Por eso, hasta aquí en este versículo, hay en los paréntesis, nos dice que no está hablando sobre las aguas del bautismo que quiten nuestro pecado. Esto viene solamente por medio de fe, el bautismo espiritual. Esta es la razón que Noé vivió y otros perecieron, porque Noé tuvo fe. Y vemos la fe de Noé en construir el arca por todos esos años, día tras día, construyendo el arca. Es igual con bautismo cristiano. La muerte del hombre viejo y el vivir del hombre nuevo son por fe. La única manera que somos salvos es por medio de la fe y únicamente la fe. No importa cuál profundidad meten los bautistas a las personas
debajo de las aguas del río.